Señor, te damos gracias por este tiempo, por tanta alegría, Señor, que tú traes a nuestros corazones, por todo este gozo, Señor, que es inmedible, Señor, que sobrepasa el entendimiento, Señor, y podamos estar aquí llenos de ti, Señor, y glorificarte a ti. Yo pido que vengas con tu Espíritu Santo, Señor, que llenes nuestros corazones, que nos inundes con tu verdad, Señor, y yo me presento delante de ti, Señor, para que seas tú hablando a través mío, Señor, sean tus palabras, sea tu corazón expresado, Señor, en este momento. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bueno, cuando uno vive en un país sísmico como el nuestro, uno siempre tiene que tomar ciertos niveles de precaución frente a estas situaciones, ¿cierto? Porque como vienen de un momento para otro, no hay una manera de poder saberlo antes, de predecirlos, ¿verdad? Entonces nosotros como nación tenemos nuestros sistemas de seguridad frente a los sismos. Uno de esos está la operación Daisy, que uno hace en el colegio y que cada cierto tiempo te hacían sonar una sirena o algo así y todos tenían que saber qué hacer en ese momento y que eran como una forma de prepararse para la emergencia, la eventual emergencia. También de otras formas, por ejemplo, en nuestra familia, mi papá cada vez que llega a un lugar, por ejemplo, el lugar de vacaciones o cada vez que nos cambiamos de casa, él revisa el lugar y reconoce los lugares de seguridad para el momento de la emergencia. ¿Por qué? Porque en el momento de la emergencia uno no es capaz de pensar. Uno puede entrar en estado de shock, uno no está claro mentalmente. Entonces es bueno saber qué hacer antes de la emergencia, cosa que en el momento que esto suceda, uno sepa qué hacer, ¿verdad? Ya. No es que yo voy a tener aquí una charla sobre la ONEMI ni nada por el estilo, sino que así como sucede esto en lo cotidiano, también esto tiene que suceder en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que entender que si Dios hace un avivamiento en medio nuestro, va a ser un tiempo en que el poder de Dios va a ser revelado, va a ser derramado en medio nuestro. Va a ser tiempo en que también vamos a tener algún nivel de tribulación, de persecución, porque todos los avivamientos lo sufren, así que es parte del avivamiento. Y dentro de un avivamiento ocurren dos riesgos para la iglesia. El primer riesgo, ya sea por todo lo que sucede, porque mucha gente se convierte, porque el poder de Dios se derrama, o también por el tema de la persecución, muchas personas terminan desviándose, corriendo detrás de fama, de poder o del dinero. Y lo segundo que sucede, el segundo riesgo que hay, es que dentro de un avivamiento, es que el fuego que encendió esta nación y que transformó una nación completa, empieza a diluirse hasta que termina apagado. Y muchas veces si uno estudia la historia de los avivamientos, uno se da cuenta que muchos movimientos que empezaron con un fuego tremendo en que miles de personas se convirtieron y hoy día tú ves los resultados de ese avivamiento y terminan siendo iglesias tan adormecidas como las que uno ve hoy día. Muchos de los movimientos fuertes y las grandes iglesias de nuestra nación y de otros países nacieron de avivamiento. Y hoy día ese fuego no está. Entonces esos son los dos riesgos que se corren en un avivamiento. Estuve leyendo también un libro que cuenta la historia de distintos reformadores. Y yo mientras leía este libro, yo veía la historia de Martín Lutero, Juan Calvino, John Huss, John Knox, George Fox. Y cada una de estas historias, y cuando tú ves las iglesias que ellos construyeron, y ves lo que ellos creían, lo que ellos hicieron, por lo que ellos lucharon, por lo que ellos fueron perseguidos también, y ves lo que está hoy día de eso, y decía, si estos hombres tuvieran, como que Dios les diera la posibilidad de venir un rato a la tierra en estos días, caerían muertos de espanto por la iglesia que hoy. O sea, ¿verdad? Yo mientras leía este libro, yo me avergonzaba
de la iglesia que hay hoy día, por la cual ellos lucharon y reformaron, y no estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de la iglesia que se formó por los protestantes, que es la iglesia evangélica y todas sus denominaciones. Y si uno ve la iglesia hoy día y uno ve por las cosas que ellos lucharon, llega a dar vergüenza de lo que es hoy día la iglesia. Ahora vamos aquí hay un versículo que mi papá lo ha repetido constantemente este último tiempo y quiero hacer hincapié en él. Y dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ya, esta es una promesa que constantemente hemos estado escuchando en este último tiempo que el Señor dio sobre nuestra iglesia. Y da a entender que a diferencia de lo que ha ocurrido en muchos otros avivamientos o reformas, aquí el Señor está prometiendo que Él quiere hacer algo que va a perdurar por generaciones. Y tenemos que entender que Cristo está derramando su Espíritu Santo para preparar esta novia sin mancha y sin arruga que va a venir a buscar. Estamos ya en los últimos tiempos antes de la venida de Jesucristo y para que esos últimos tiempos sean cumplidos se necesita a la novia sin mancha y sin arruga, a quien Él va a venir a buscar. Y esta promesa está hablando de eso. Pero nosotros tenemos que así como en el lugar de los sismos, como somos un país sísmico, nosotros tenemos que conocer las precauciones para poder enfrentar los sismos, ¿verdad? Para poder enfrentar un terremoto como hubo en el 2011, nosotros también tenemos que conocer cuáles son nuestras zonas de seguridad para que el avivamiento que Dios quiere hacer con nosotros o la reforma que quiere hacer sobre la iglesia en este tiempo no termine en lo que terminó las otras reformas, en que finalmente terminaron iglesias dormidas y cayeron en lo mismo, por lo cual sus reformadores lucharon en contra de eso. Y ahora, ¿cuáles son nuestras zonas de seguridad? Quiero invitarlos a ver el Salmo 84. Quiero dejar en claro que esta no es una crítica hacia los reformadores o hacia los hombres que hicieron el avivamiento, porque estos fueron hombres usados y guiados por el Señor, por el poder del Espíritu Santo, sino que es muy bueno conocer la historia y entender la historia para poder aprender de ella y a poder aprender aquellas cosas que no se hicieron y que hicieron que estas reformas o este avivamiento terminaran en lo que hoy día son. ¿Ya? Vamos a leer entonces el Salmo 84, 1 al 10. No, vamos a leer primero el versículo del 5 al 7. Vamos a leerlo por partes. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Aquí está la descripción de un hombre que confía en Dios y que a causa de esa confianza que tiene en Dios, tiene una victoria. Y tiene la victoria de ver, dice que verán a Dios en Sión. Estos hombres que confían en Dios y que en Él está su fuerza, es un hombre que finalmente va a ver el reino de Jesucristo cuando Él venga. Por eso dice que verá a Dios en Sión. Y es un hombre que camina de poder en poder y que todo valle de lágrimas lo cambia en fuente. O sea, aquí está la victoria que todo hombre cristiano tiene. Pero en el versículo 10 nosotros vemos como el secreto de este hombre que confía en Dios. Y dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este es el principio
de un hombre que puede tener esta victoria que leímos en 5 al 7. Es un hombre que reconoce que es mejor un día en las habitaciones del Señor, en intimidad con el Señor, que 1000 fuera de ellos. Y si leemos en el versículo 1 al 4, dice: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán». Nosotros vemos que aquí dice que amables son las moradas del Señor. Y cuando dice amable no significa que las moradas de Dios son simpáticas, no tendría sentido, ¿cierto? Sino que significa que son dignas de ser amadas. Y es digno de anhelar y de amar esa presencia del Señor. Y es tanto así que incluso las aves lo entienden. Yo creo que llega a ser ofensivo este versículo. Porque las aves entienden que no hay mejor lugar que poner su nido cerca de la presencia de Dios. Y el hombre insiste en salir de esa presencia constantemente. Pero este es el primer principio, nuestra primera zona de seguridad, es el amar al Señor y amar su presencia. Y nunca salir de ella y entender que es mejor un día dentro de ese lugar que 1000 fuera de él. Hace poco tiempo después de la última prédica en que hablé de este amor por la presencia de Dios que Moisés tenía, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes se acuerdan. Y el Señor, en un tiempo de oración, el Señor me mostró esto, me dijo esto: «Te estoy enseñando a disfrutar de mi presencia, para que cuando se acaben los tiempos de quietud, tú vuelvas a este lugar cada día y que este lugar sea tu refugio y tu descanso». Entonces, en medio del movimiento, que significa un avivamiento o una reforma, en medio de la persecución, en medio de este poder de Dios que se empieza a derramar con fuerza, nosotros tenemos que volver a la quietud de la presencia de Dios todos los días. Y mientras nosotros nos mantengamos en ese lugar de seguridad, esa va a ser nuestra zona de seguridad. Nosotros vamos a permanecer en el Señor y nuestro corazón no se va a desviar. Si vamos a 1 Corintios 7, Primera de Corintios 7, del versículo 3 al 5, dice: «El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia». Ya, aquí pareciera que me cambié de tema y algunos me miran así como: ¿por qué está leyendo eso? ¿Se habrá equivocado? No, no me he equivocado. Este es un principio que es para el matrimonio y que el Señor le da al matrimonio, que no se separe y que se mantengan en la intimidad. Y entendiendo que la iglesia es la novia de Cristo o es la esposa de Jesucristo, este es un principio que nosotros lo podemos llevar en nuestra relación íntima con el Señor. Así como Satanás, el arma principal dentro del matrimonio es separar a la pareja, es que la mujer se ocupe demasiado de los hijos, el hombre se ocupa demasiado del trabajo y empiezan a distanciarse hasta que alguno de los dos empieza a mirar para el lado. Esa es la clásica estrategia satánica en contra del matrimonio, es mantener distancia entre la pareja. Y también es la clásica estrategia usada por Satanás en contra de la iglesia, en contra de cada uno de nosotros.
en que nos ocupa demasiado como para que tengamos intimidad con el Señor y pasemos nuestro tiempo en la presencia de Dios. Y a veces nos ocupa con el trabajo, con la diversión, con cosas banales, pero ya cuando nuestra vida se ha enrilado y empezamos a encauzarnos en caminar en la santidad, el enemigo estratégicamente nos empieza a ocupar con cosas que no son banales. Puede ser la familia, puede ser el ministerio, puede ser el predicar a las almas, puede ser cosas que son buenas y que necesitamos hacer, pero que no pueden estar por sobre nuestra intimidad con el Señor. Y muchas veces uno ve como pastores ponen en primer lugar el ministerio y dejan de orar, y dejan de tener intimidad con el Señor. Y es así, en ese momento, es cuando tú abandonas esa intimidad con el Señor, tú le abres la puerta a la infidelidad. Así como en el matrimonio, si tú abandonas la intimidad con tu esposa, esposo, tú abres la puerta a la infidelidad, así también es en la relación con el Señor. Si yo abandono esta intimidad y este estar y amar su presencia, yo estoy abriendo espacio para que entre la infidelidad en mi vida y empiece a seguir otros ídolos. Y empieza a correr detrás de la fama, del ser importante, del dinero, del ministerio, y me olvido y corro detrás de cualquier otra cosa, menos de amar al Señor. Y si luego vemos en 1 Corintios también, pero vamos al capítulo 13, un poquitito más allá. Y si leemos en el versículo 1 dice, si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esta parte generalmente se usa para el amor al prójimo y se entiende mucho para el amor al prójimo. Pero ¿qué pasa? Que si yo no amo a Dios, tampoco amo al prójimo. Entonces, si yo no tengo amor por Dios y si yo no hago todas estas cosas, si yo no muevo el reino de Dios y digo profecía y ando sanando enfermos, pero no lo hago por amor a Dios, de nada de lo que estoy haciendo va a servir. Porque tarde o temprano nuestro corazón se va a desviar en pos de otras cosas. Y si luego seguimos en el 8, dice, luego viene toda una descripción muy conocida de cómo es el amor, ¿verdad? Y por eso no lo vamos a ver. Y después dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Y si seguimos en el 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces cuando venga el Señor, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Este versículo fue leído en el retiro. Y cuando lo leímos en el retiro, el Señor me mostró una visión con respecto a esto, a que es el amor que permanece y dice que se acaban las profecías, se acaban las palabras de ciencia, ya la fe no es necesaria ni la esperanza es necesaria en un momento en que Jesucristo venga a reinar aquí en la tierra. Porque ya vamos a estar cara a cara con Jesús, vamos a vivir con Él, ya no vamos a necesitar la fe porque ya no vamos a estar viéndolo, primero que nada, y tampoco vamos a necesitar la esperanza porque ya todas las profecías van a estar hechas, va a estar cumplido. Todo lo que fue escrito y todo lo que esperamos ya va a estar cumplido. Por lo tanto, la esperanza ya no va a ser necesaria en ese momento. Y el Señor me mostraba esta visión de cuando uno va a estar delante de Él, en el juicio de Jesucristo, y vamos a venir y le vamos a decir, mira Señor, aquí tengo mi fe y con esta fe moví montañas y di palabras proféticas y sané enfermos y el Señor la va a tomar y la va a guardar porque ya no la necesito y la va a guardar.
y voy a traer mi esperanza y le voy a decir, Señor, mira aquí también tengo mi esperanza porque esperé tu venida en todo este tiempo y la prediqué y hablé del infierno y hablé del cielo y de tu juicio. Y aquí está mi esperanza. Y el Señor la va a tomar y la va a guardar porque ya no la voy a necesitar. Y el Señor me decía, ya, y ahora muéstrame tu amor. Y era así como, ¿mi qué? Tu amor. Y era así como, ya, espérate. Toma, Señor. Y era así como, qué vergüenza, qué vergüenza es darse cuenta de que todo este tiempo nosotros hemos tenido para aprender a amar a Dios y llegar delante del Señor con algo así pequeño porque no conocimos la intimidad con el Señor. Entonces el amor es lo único que va a permanecer. Cuando ya estemos delante del Señor, venga su juicio, venga todo eso que está escrito en el Apocalipsis. Si no aprendiste a amar al Señor, te vas a sentir incómodo, porque es lo único que vas a tener para ofrecer y no vas a tener nada que ofrecer. Entonces el amor es lo que permanece y el amor es mayor que todas las otras cosas. Y debemos amar y debemos mantenernos en la presencia y en la intimidad con el Señor, porque esa es nuestra zona de seguridad. Es el amor lo que nos permite ser fiel, es el amor lo que nos permite defender la verdad por sobre todas las cosas, por sobre todo, por sobre la persecución, por sobre la fama, por sobre el dinero, por sobre todo lo que el mundo nos pueda ofrecer. Es cuando amamos a Dios, nosotros lo defendemos con todo. La segunda zona de seguridad la encontramos en Mateo 11, no lo busquen, lo voy a leer yo. Mateo 11, 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, esto lo dice Jesucristo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice Jesucristo, primero que nada, aprended de mí. Aprender de mí, o sea, si tú tienes algo que aprender de Jesús, si tú realmente quieres ser como Cristo, sé manso y humilde. ¿Y por qué? Porque ahí está el descanso de nuestras almas. Esa es una zona de seguridad en medio de la persecución, en medio de todo este movimiento que produce un avivamiento. Es el lugar de descanso, el ser manso y humilde. Vamos primero entonces a ver qué es lo que significa ser manso. Y el mejor ejemplo de mansedumbre es el ejemplo del caballo, ¿cierto? Es este caballo que tiene fuerza, que tiene valentía, pero que se deja guiar 100% por su jinete. Y es interesante que en el libro de Job, sí, que lo busquen, yo se los voy a leer, hay una descripción. Dios le está hablando a Job y porque Job le reclamó muchas cosas a Dios y le está diciendo, mira, yo soy el Señor de todo y yo conozco todo y yo entiendo todo. Y hay una hermosa descripción sobre el caballo de guerra. Y dice así, miren, aquí dice, ¿diste tu caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y con el ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla, y el grito de los capitanes y el vocerío. Es tremendamente hermosa esta descripción del caballo de guerra. Es que es un caballo que conoce, que no es nervioso, ni está ahí con temor porque viene de la guerra, sino que conoce su fuerza y no se intima y no teme a nada. Pero también es un caballo que obedece a su jinete. No significa que porque conoce su fuerza va y hace lo que quiere y si el jinete lo tiró para la izquierda, él dijo, no, mejor para la derecha porque yo sé mejor.
sino que conoce su fuerza, conoce que él puede vencer en la batalla y confía 100% en su jinete. Porque si uno lo piensa, un caballo de guerra que no es manso no sirve. Porque puede correr en riesgo la vida del jinete y la vida del caballo. Por lo tanto, el caballo de guerra tiene que ser manso, no hay opción. No sirve un caballo nervioso. Pero el que conozca su fuerza lo ayuda a someterse y a confiar en el jinete que tiene encima. Y confía a tal punto que hace todo lo que el jinete le dice porque sabe que en esa obediencia está la seguridad de su vida y la vida de su jinete. Y si nosotros vemos en Juan 5, ya ahí los voy a pedir que vayan a Juan 5. Vemos que esta es la mansedumbre que tiene Jesucristo. Y dice, respondió entonces Jesús, en Juan 5:19, por si acaso. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo de que vosotros os maravilléis. Acá el Señor Jesucristo le está hablando a fariseos y le está diciendo, ¿sabes qué? Yo no me muevo en nada que el Señor no me diga. Yo veo al Padre hacer y yo eso hago. Él está en completa obediencia y sumisión al Padre. Y su obediencia y su sumisión fue tal que llegó a la cruz por ella, por esa obediencia, para obtener la mayor victoria que un hombre pueda haber obtenido sobre la muerte y sobre el pecado y sobre toda esclavitud que el hombre vivía antes de Cristo. Pero es esta sumisión que lo lleva a eso, a esa victoria. Y si uno ve el contexto, en lo que Jesús estaba diciendo esto era que él había sanado a un enfermo en día sábado y estaban escandalizados los fariseos porque sanaba en día sábado, sin importarle la sanidad, sino que le importaba el tema del sábado. Y si uno lee en el 16 dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, o sea, sanaba enfermos en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí vemos a un Cristo que conoce su fuerza, que sabe quién es, sabe que Él es hijo de Dios y no teme decirlo. O sea, lo que Él está diciendo era para que lo agarraran y le tiraran piedrazo. Porque al decir que Él era hijo de Dios, estaba haciendo igual a Dios. Pero Él sabía quién era en el Señor. Y ese saber quién Él era en el Señor lo llevaba a ser manso y a someterse al Padre, porque un hijo se somete a ese Padre. También en otra parte dice que Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vemos que la mansedumbre y la obediencia de Cristo llega al punto a que el obedecer a Dios es su alimento, es lo que lo mantiene vivo, es lo que lo mantiene firme, es el someterse al Padre. Y uno de los grandes problemas de los avivamientos es que el avivamiento comienza con un hombre que entiende que tiene que someterse a Dios, que tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo y el Señor lo usa y manifiesta su poder y todo lo demás, y se convierte en mucha gente. Pero esa gente, en vez de aprender a someterse a Dios y a dejarse guiar por el Espíritu Santo, como lo hace este hombre que empieza el avivamiento, la gente empieza a tomar las enseñanzas de este hombre, empiezan a como a escribirlos en libros y empiezan a transformar estas enseñanzas en costumbres y ritos para que termine siendo una iglesia muerta. Entonces siempre la tendencia del hombre es que
se deja guiar una vez por el Espíritu Santo y luego agarra eso, porque funcionó bien en ese momento, ¿verdad? Y lo transforma en un rito o en una costumbre en que de ahora en adelante, para que esto pase, se hace de esta forma. Y empiezan a transformar la revelación y la dirección de Dios en estrategias de hombre. Y ya cuando la cosa se volvió estrategia de hombre, ya no hay presencia de Dios, ya no hay Espíritu Santo y solo hay estrategia de hombre. Y así cuántas iglesias que comenzaron con un avivamiento de un hombre que creía en la revelación del Espíritu Santo y eran obedientes y valientes en su obediencia, y sus iglesias son ya un cúmulo de costumbres que ni siquiera saben quién es el Espíritu Santo. De hecho, estuve leyendo la historia de una iglesia que comenzó, que se llaman los cuáqueros. El hombre guiado por el Espíritu Santo, entendiendo el poder de Dios, entendiendo la santidad, y hoy día existen los cuáqueros ateístas, que dicen no creer en Dios como lo dijo el que como comenzó el movimiento, pero creen en la sencillez de cómo se viste y en la sencillez de vivir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si el corazón de eso no era cómo se vestían esos hombres, ni si eran sencillos o no en su forma de vivir. Era que el Espíritu Santo estaba sobre ellos y que buscaban la santidad. Pero lo transformaron en un grupo, en un cúmulo de costumbres y hábitos y ritos. Y en eso terminó el avivamiento de ese hombre. Entonces esto es algo que nosotros no nos podemos permitir como iglesia. Nosotros no vamos a tomar estructuras ni estrategias de hombres. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y enseñar a los que vienen a depender del Espíritu Santo y no de nuestras estrategias. Tenemos que entender que nuestra única estructura es nuestra dependencia del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia sin estructuras humanas. La única estructura que podemos tener es que dependemos del Espíritu Santo. Y que jamás, entiendan esto, jamás abrazaremos estrategias humanas. Y debemos enseñarle a los que vienen a que nuestra única estrategia es depender de Él. Y lo bueno que esto queda grabado es que para las próximas generaciones puedan escuchar esto. Nosotros nunca vamos a meternos en estrategias de hombre, ni en estructuras humanas, sino que siempre vamos a depender del Espíritu Santo. La humildad. Vamos hacia la humildad ahora. Los invito a abrir Mateo 6. Juan, no te burles de mí, Juan. Mateo 6, versículo 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tenemos que entender que la humildad es fundamental, también es otra zona de seguridad, así como el amar a Dios, el ser manso y someternos a su Espíritu Santo. La humildad es nuestra tercera zona de seguridad para que nuestro corazón no sea desviado. ¿Y saben por qué? Que es súper interesante que dice que aquel que ve en lo secreto te recompensará en público.
Dios quiere glorificar a sus hijos y va a exaltar a sus hijos. Pero Él tiene que ver primero lo secreto para que esto suceda. ¿Y saben por qué? Porque el que tiene corazón humilde, cuando viene la gloria de Dios y se manifiesta sobre Él, cuando viene el poder de Dios y se manifiesta sobre Él, entiende que toda gloria le pertenece a Dios y no la toma como suya. No la toma como, este es mi poder o esta es mi gloria y miren lo que soy capaz de ser ahora. Sino que entiende que toda gloria es para el Señor. Y Dios puede exaltar libremente a esa persona sin temor a que su corazón se desvíe y crea que la gloria es suya. Pero cuando nosotros no tenemos corazones humildes y nos llenamos de soberbia, nuestro corazón termina desviándose. Y si vemos en el libro de Timoteo, no lo busquen, ya lo tengo aquí. En el libro de Timoteo dice: palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No adolvido, vino, no dependenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es interesante ver que aquí hay una exigencia especial para todo aquel que quiere servir al Señor, ya que el que anhela obispado es una persona que anhela servir al Señor. Y ese servicio tiene que ver con que tiene que gobernar bien su casa y tiene que tener a sus hijos en sujeción con honestidad. Porque si no sabe gobernar su casa, no va a poder gobernar una iglesia. Y detrás de esta exigencia, que pareciera como una lógica de que el que sabe gobernar la casa, aprendió a gobernar la casa, va a poder gobernar una iglesia, pero también es una exigencia que te pide humildad. Aquí el Señor está poniendo exigencia y está poniendo como una cantidad de requisitos que necesitas tener un corazón humilde para poder cumplirlas. ¿Por qué? Porque el que tú seas fiel en tu propia casa y que tú entiendas que tu familia es tu primer ministerio y que tú sepas gobernar tu casa, tú estás siendo fiel en lo secreto, en lo pequeño. Y dice la Biblia que cuando tú eres fiel en lo pequeño, en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. ¿Y por qué? Porque cuando Dios te pone después en lo mucho, tú vas a ser capaz de mantenerte fiel en lo pequeño. Entonces, para ser fiel en lo pequeño, en lo que nadie ve, en lo que a nadie más le importa, tú necesitas ser humilde. Pero si alguno de ustedes se vuelve un pastor o misionero, lo que sea que hagan para el Señor, y se vuelve un pastor que le interesa viajar por el mundo y le interesa hacer cosas importantes y estar en las cosas grandes y llenar los estadios y lo demás, pero tiene las cosas en su casa, es porque ha entrado soberbia a su corazón. Porque le interesa ser fiel en lo grande, en lo que va a recibir gloria, en lo que va a recibir honra de hombres, en que todos van a decir, oh, mira ese hombre. Pero no le interesa ser fiel delante del Señor, en lo que no se ve. Y eso es soberbia. Hipocresía, además. Pero el corazón humilde le interesa agradar al Señor en todo. En lo que no se ve, en lo que a nadie más le importa y que nadie va a agradecer, y en lo visible. Por lo tanto, este principio de que aquel que anhela obispado, primero que nada, gobierne su casa, es algo que va a mantener en seguridad a una persona, o va a mostrar dónde está ese corazón. Porque si no sabe gobernar su casa, y anda sanando enfermos y echando fuera demonios y llenando los estadios, es porque es un soberbio y un hipócrita. Pero aquel que es fiel en gobernar su casa y entiende que ese es su primer ministerio y entiende que eso es lo más importante, el Señor lo va a poder poner en cosas grandes
y su corazón no se va a enloquecer con esa fama o con ese poder o con ese dinero. Porque es un corazón humilde que entiende que toda gloria le pertenece al Señor. Y la palabra dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Porque el corazón humilde es capaz de resistir y de sostener la gloria que Dios puede derramar sobre nosotros. Y finalmente le voy a leer un pasaje que está en Isaías 57, y dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La soberbia nos aleja de la intimidad con el Señor. El ser humilde hace que Dios habite en medio nuestro. Y la soberbia es el primer paso para alejarnos del Señor. También dice que Él habita con los humildes, pero resiste al soberbio. Entonces, si nosotros dejamos, la soberbia es algo que no podemos permitir en nuestras vidas. Es algo que no podemos dejar que entre en nuestros corazones. Porque si nosotros dejamos entrar soberbia, ese va a ser nuestro camino de desviarnos y alejarnos del Señor. Pero si permanecemos en las zonas de seguridad, que es enamorarnos de la presencia de Dios y de permanecer en esa presencia, de permanecer en mansedumbre y en humildad, no va a haber nada que desvíe nuestros corazones en medio de lo que el Señor, del poder y de la gloria que Él quiere derramar en medio nuestro. Pueden ponerse de pie. Vamos a orar. Cierran sus ojos para orar. Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en medio de la iglesia, Señor, por toda la libertad que tú nos has dado, Señor. Por todo lo que tú estás obrando en medio nuestro, Señor. Toda la gloria que tú estás derramando, Señor. Y Señor, anhelamos el avivamiento, pero muchas veces miramos de lejos, Señor, temiendo que pueda suceder, Señor, lo que ha sucedido en tantos otros avivamientos, de cuántos hombres se han alejado de ti. O cuántos otros hombres no se alejaron de ti, Señor, pero el avivamiento que ellos trajeron terminó tan dormido como por aquellas cosas que ellos lucharon, Señor. Señor, ver cómo reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, Señor, lucharon en contra de una iglesia católica. Y hoy día su iglesia protestante no se diferencia en nada de la iglesia católica, Señor. Y Señor, nosotros anhelamos el avivamiento, pero anhelamos que este sea un fuego que no se apague, Dios. Que ninguno de los que estamos acá permita que su corazón se desvíe, Señor. Sino que seamos hombres que permanecen en tu presencia, postrados delante de ti, Señor. Que seamos hombres y mujeres que te aman a ti con todo su corazón y que tú eres
primero y que vas a ser primero por siempre, hasta la eternidad, Señor. Que seamos una iglesia capaz de sobrellevar tu gloria, Señor, porque tenemos un corazón manso y humilde que se somete a ti, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos enseñas estas verdades antes de que nos enfrentemos a los riesgos, Señor. Y Señor, yo pido que nos enamores de ti ahora, Señor. Y que quites toda rebeldía que pueda seguir en nuestro corazón. Toda soberbia, toda hipocresía que pueda todavía permanecer en nuestros corazones. Yo pido que tú la cortes en el nombre de Jesucristo. Ven, Señor, y manifiesta tu poder y limpia estos corazones y prepara estos corazones para vivir en tu gloria, Señor. Vivir bajo tu poder, Señor. Toda rebelión en el nombre de Cristo se va ahora. Y yo pido que te reveles, Señor, a nosotros y que nos lleves a la habitación del Rey. Permítenos entrar a tu habitación, Señor, y a entrar en intimidad contigo, Señor, y a enamorarnos de nuestra intimidad contigo. Sí, sí. Ven, Señor, y preséntate ahora en medio nuestro. Jesucristo, ven y entra a este lugar y enamóranos más de ti, Señor.